Es un placer compartir con ustedes este programa de hoy de Acción Popular y es un gusto también saber que tenemos el apoyo de ustedes en este trabajo que hacemos al servicio de la sociedad dominicana. Quiero hacer un programa hoy bien pedagógico del punto de vista político. Por el tiempo que estamos viviendo, que es el final del mes de febrero, y que tiene para nosotros una importancia capital, tanto a nivel histórico como a nivel político. Quiero comenzar este programa con una real o supuesta información sobre un grupo llamado Tomando Nuestro Territorio. Leí un artículo de mi antiguo amigo Edwin Parizón en el periódico El Día de Hoy, donde él descartaba eso como movimiento político, sino que decía que eso era una referencia religiosa. Tomando Nuestro Territorio. Haití, como país, surge en el año 1794, cuando la Asamblea Francesa promulga la abolición de la esclavitud. 1794. La leyenda y una serie de falsificaciones históricas colocan a Toussaint Louverture como el gran inspirador de la independencia haitiana o de la liberación haitiana. Sí es así, pero antes de llegar a lo que hizo Toussaint Louverture, comenzando en septiembre de 1791, hubo unos antecedentes históricos y políticos que son lo que debemos tomar en cuenta para la formación del Estado haitiano. ¿Y de dónde surge Tomando Nuestro Territorio? Como lema, como dilema, como consigna, como lo quieran poner, pero a nosotros nos llama la atención del punto de vista político. Antes, durante y después de la Revolución Haitiana, se han tejido una serie de conjeturas y una serie de tergiversaciones históricas que a nosotros nos ha llegado el momento de ponerlo en claro, porque falta valor en la política dominicana para decir las cosas como tienen que ser. Es la Revolución Francesa quien induce, impulsa y estimula la liberación de los negros esclavos en las colonias francesas. Cuando los negros esclavos de las colonias francesas comprenden su liberación, es con la lucha política, la lucha económica, la lucha social entre blancos pequeños burgueses franceses y oligarcas blancos franceses. Es esa lucha, esa tirantez entre los oligarcas, los dueños de los medios de producción y las empresas pequeñas y los profesionales franceses pequeños cuando se produce la liberación o la revolución en Francia. La Revolución Francesa el 14 de julio de 1789. Había esclavos negros y mulatos libertos que consiguieron la oportunidad de ir a Francia, graduarse allá de abogado, como es el caso de Vincent Ogué, que es el precursor real de eso que se llama Haití hoy, porque es el primer intento de liberación de la colonia francesa. Ese liberto, mulato, ex esclavo, o sea, un liberto haitiano, va a Francia y es miembro de la Asamblea en representación
de las colonias francesas de América. Él es que pide en la Asamblea en Francia la liberación de los haitianos, de los negros de América, que eran casi 500,000, en Haití, en Martinica y en Guadalupe. Es en Martinica donde se produce el primer levantamiento negro y no en Haití. Es en Martinica. Entonces, ese liberto mulato, que era abogado, muy rico, entra en contradicción en la isla con los grandes navieros, porque el gran problema es que en Haití era donde se produce, estaba registrada toda la concentración de la oligarquía francesa. Esas grandes empresas francesas de navieros, esa naviera francesa, que hoy es gran impulsadora del progreso francés, comenzó en Cabo Francés, que es Cabo Haitiano hoy. Y de ahí salía un courrier de Cap, o sea, el correo de Cabo Haitiano para Francia. Eran 170, 200 navíos, esa flota mercante francesa. La lucha entre esos oligarcas franceses y los pequeños burgueses es el primer esfuerzo por liberación, pero no tomando en cuenta la esclavitud, porque esos libertos y esos pequeños burgueses franceses no estaban de acuerdo con la abolición de la esclavitud, tampoco en Francia. Y eso fue un gran problema con la Revolución Francesa, porque Francia tenía problemas económicos graves y entendían que no podían liberar a 500,000 negros esclavos para poner a malpasar a 27 millones de franceses. Ese era el debate. Entonces, Vincent Augué consigue apoyo en los Estados Unidos, se arma en los Estados Unidos y levanta un ejército contra los oligarcas franceses en Haití o en Santo Domingo francés, que era como se llamaba entonces. Esa lucha la pierde Vincent Augué. Al perder su lucha, cruza a refugiarse en el Santo Domingo español. Y el gobernador de Santo Domingo español se lo entrega al gobernador del Santo Domingo francés. Allá es juzgado, asesinado, descuartizado y su cabeza exhibida hasta que se pudiera en una antorcha. Vincent Augué. Pero ¿qué ocurre? Que 7 meses después, con la misma lucha, se levanta Toussaint Louverture. Y es Toussaint Louverture que lleva a los negros, a los africanos, a los esclavos franceses a liberarse. Y por eso es el padre de la independencia y el padre de la liberación en Haití. Pero ya eso era algo que venía desde muy lejos caminando, y él, claro está, se convierte en el Espartaco negro. En eso se convierte Toussaint. Pero entonces, cuando liberan a Haití, también se produce la abolición de la esclavitud por Robespierre en Francia. Y es Robespierre el que acuña la frase: Francia es una e indivisible. Esa doctrina es de la Revolución Francesa, del gobierno del terror. Y es de donde la saca Jean-Jacques Dessalines, que es quien le impone a la muerte de Toussaint en Haití. Hago este preámbulo porque voy a seguir tratando este tema. Y como el programa, ustedes saben cómo lo llevamos, que tenemos que tratar diversos temas, tengo que quizás cortar aquí. Pero quiero dejar eso para que ustedes entiendan. Edwin Parizón lo está desmintiendo, pero él sabe en su fuero interno,
mi ex amigo Edwin Parizón. Él sabe en su fuero interno que eso está en el imaginario, está en la psiquis, está en el consciente y está en el inconsciente de todo haitiano, que esto es territorio haitiano. Edwin lo sabe. Y a mí, él no me puede decir que no. Él se lo puede decir al periódico El Día y puede escribirlo ahí. Pero él sabe que ni él mismo se cree lo que él está diciendo hoy en el periódico El Día. Y como hoy es el día de Mella, entiendo que es bueno que ustedes entiendan de dónde viene el hecho político en Haití de que la isla es una e indivisible. Es Robespierre que lo acuña en Francia, que acuña esa frase en Francia, esotérica inclusive, y es Jean-Jacques Dessalines, un admirador de Robespierre, por eso hizo todas las tropelías que hizo en Haití y también las hizo aquí, porque era el gobierno del terror. Lo mismo que hicieron, ellos trataron de hacer una Francia pequeña en Haití y una revolución francesa pequeña en Haití. Y todavía el haitiano tiene esas ínfulas en su cabeza. Y por eso en Haití hay un 20% que está alfabetizado en francés y un 80% no está alfabetizado en francés. Y así tiene la escuela, para que siempre haya una clase baja, una clase que no tenga contacto con el exterior. Así llega el terror en Haití y todavía está vigente de lo que forma parte Edwin Parizón, de ese terror que se vive en Haití. Que una clase dirigente explota y tiene como esclava al 80% de la población. Usaré unos segundos para cambiar de tema y les prometo seguir tratando este tema así. Quienes se sientan aludidos, la mesa está abierta y pueden venir sin avisar para discutir esto cuando entiendan que así debe ser. Te lo dije, con Levapen estás como un toro. Levapen te pone bien. Busca tu alegría en la farmacia. Levapen, siempre bien. Cada vez que la nación tiene un problema político, social, económico, el debate político o el debate de las soluciones se termina llevando a alguien a un tribunal, buscando un culpable. Aquí tenemos un problema grave a nivel penitenciario. Ahora se dice que tenemos 26,000 presos, personas privadas de la libertad como huéspedes de 32 cárceles que tiene la República. Y no hay que salir a buscar culpables, dicen los jueces que son los fiscales, dicen los fiscales que son los jueces, dicen los grupos de la sociedad civil que son los fiscales. Nosotros decimos que es la política, que es el sistema, la administración del sistema penal de este país lo que ha fracasado. Es la administración del sistema penal lo que ha fracasado en República Dominicana. ¿Cómo es posible que aquí estemos hablando de un modelo penitenciario y yo me he callado porque ese modelo nació, creció, pero no se reprodujo en la mano de un íntimo amigo mío, una persona a quien quiero como un hermano, que es Roberto Santana, el ex rector de la universidad y mi ex compañero de partido de izquierda, cuando yo privaba en comunista. Roberto Santana. ¿Cómo es posible que estemos hablando de un sistema modelo penitenciario cuando usted lleva a la misma celda
a un narcotraficante condenado a 10 años por narcotráfico y en la misma celda tiene a una persona condenada a 2 años por un delito menor que puede ser el robo de una cartera, por robarse un celular, que usted tenga esa mezcla en un mismo centro, en un mismo sistema carcelario. Señores, el problema no es la cantidad de presos. Y decía el doctor Castillo, en esas aberraciones que se le ocurren, en esas aberraciones ocurrentes que él tiene, que había que construir más cárceles. El problema no son las cárceles. El problema no son los 26.000 o 30.000. El problema de este país es que el sistema penal es incapaz de evitar que la persona vaya a la cárcel. En los Estados Unidos, los negros y latinos, de cada 100 negros y latinos en los Estados Unidos, 80 van primero a la cárcel que a una universidad. Repito, en los Estados Unidos, entre negros y latinos, de cada 100 de ese colectivo humano, 80 van a las cárceles primero que a una universidad. Es seguro que de esos 100, 80 van a la cárcel. Y ese es el problema nuestro. Estamos haciendo cárceles y estamos diseñando sistemas penitenciarios para nuestra juventud. La cárcel es lo último y es donde no se debe llegar. El éxito político de un país es el que tiene menos personas en las cárceles. Porque la cárcel, como la policía, es lo último que debe llegar cuando hay un delito. Primero, prever, anticiparse, la prevención. No debemos estar discutiendo la masa o la población carcelaria. Debemos estar discutiendo cómo evitar que nuestros semejantes, que nuestros dominicanos vayan a la cárcel. Eso es lo que deberíamos estar discutiendo en la República Dominicana hoy. Es una alarma, es una vergüenza para el sistema político hablar de que tenemos 26.000 personas recluidas en las cárceles, cuando aplicamos, modificamos, promulgamos un código procesal penal precisamente para evitar esto. ¿Qué está fallando? Lo que deberíamos estar preguntándonos. En lugar de estarnos culpando, deberíamos estar pensando en qué está fallando y cómo estamos administrando las cárceles cuando tenemos una persona como director penitenciario en el país que desconoce lo que es una cárcel. Una persona que usted lo saca de general de la policía y porque su gran amistad con un senador del PLD llega a ser director de prisiones. Pero ¿qué sabe ese señor de una cárcel? ¿Qué sabe ese señor de penitenciarismo? ¿Cómo tienen ustedes a Roberto Santana diseñando en la Procuraduría un sistema carcelario para este país? Y entonces le entregan las cárceles a una persona que desconoce totalmente lo que es una cárcel. Sabe mandar a policía para cierra la celda, abre la celda, pero no sabe lo que es una cárcel. No sabe lo que es prevenir delitos, no sabe nada de eso. Un general amigo de Winston Guerrero. Y a eso lo colocamos ahí. Y por eso estamos teniendo todos los problemas que estamos teniendo con las cárceles dominicanas. En Higüey hubo que sacar cientos de presos llenos de llagas. ¿Dónde está el director de prisiones? Y eso está en la pena. Que una persona se llene de llagas en una cárcel. Eso está en la sentencia del juez, condenado a llenarse de llagas en Higüey. Y hoy estamos hablando de sobrepoblación. No, vamos a hablar de la administración. Vamos a hablar de la política. Vamos a hablar de la política. Porque el problema nuestro es la política. Y lo que nos está causando problemas es la política. Se llenan las cárceles de los presos en las cárceles
de llagas, en adición a las penas que le imponen los tribunales. Y aquí tenemos el sistema político discutiendo precandidaturas, y el PRD en sus 13, y el Partido Reformista en su otro 13, y nadie está hablando de los problemas que este país tiene. A nadie le importa lo que le pasa a la sociedad dominicana. Vamos a hablar de política y dejemos el juego, que este país necesita políticos responsables que se ocupen de los problemas que tienen los ciudadanos, aunque estén detrás de las rejas. Usaré unos segundos para cambiar de tema. Te lo dije, con Levapen estás como un toro. Levapen te pone bien. Busca tu alegría en la farmacia. Levapen, siempre bien. Con la caída el domingo del Chapo Guzmán, hay periódicos dominicanos y titulares que hablan de los nexos del Chapo Guzmán con la República Dominicana. Nosotros no vamos a entrar en el folclore, porque hay gente que ha llegado a decir inclusive que ahora con la captura del Chapo se reducirá el tráfico de droga en la región. Se redujo con Pablo Escobar Gaviria, con la muerte de Pablo Escobar Gaviria. Se redujo con los hermanos Orejuela. Se redujo con los otros narcotraficantes de Colombia que cayeron presos. No, señores. No es asunto de voluntad. La voluntad no genera poder. Es todo lo contrario. Es el poder quien genera todas las voluntades. ¿Qué cosa es el narcotráfico? El narcotráfico es poder político y social. Pues que no lo quieren reconocer. El narcotráfico es poder político y social. Y es ese poder político y social el que está generando todas las voluntades que ustedes están viendo. Toda esta violencia, toda esta criminalidad y esta delincuencia le está generando ese poder político y social que se llama narcotráfico. ¿Quién tiene el control del consumo de las grandes ciudades, de los grandes países del mundo? ¿Quién tiene el control de la heroína? ¿Quién tiene el control de la cocaína? Que consumen en demasía, en esa opulencia financiera que tiene el mundo, en esa gran vida, en esa vida grosera. ¿Quiénes son los que controlan el deleite? Porque eso es lo que es vicio. ¿Qué es lo que es un vicio? Es el deleite que la sociedad no admite. Eso es un vicio. El deleite que la sociedad no acepta. Eso es un vicio. Y ese deleite de usar la droga, de usar los estupefacientes, de usar los barbitúricos, tiene un costo. Y eso es lo que le gusta al rico, al que tiene mucho dinero y al que no tiene también dinero, que sale a matar para conseguir eso. ¿Quién controla ese vicio? ¿Quién controla ese gusto? ¿Quién controla ese deleite? El narcotraficante. Y eso le da poder. Como ese deleite es caro, produce mucho dinero, y ese dinero, ¿dónde va? Al tejido económico, al tejido financiero, al tejido industrial. ¿Quiénes producen los precursores para que se pueda convertir la goma de opio o las flores de opio en heroína?
¿Quiénes producen eso? Los laboratorios, los grandes laboratorios producen los precursores. Las armas para cuidar ese dinero y cuidar esas operaciones, ¿quiénes las producen? Israel, Rusia, los Estados Unidos. ¿Quiénes son los grandes consumidores de todo este vicio? Las grandes ciudades del mundo. ¿Cuánto consume el barrio chino en una noche? ¿Cuántas toneladas de cocaína, de heroína consume el barrio chino en Nueva York en una noche? ¿Cuánto consume Francia en una noche? ¿Cuánto consume Inglaterra en una noche? No es asunto de oferta y demanda, es asunto de voluntad. Y la voluntad es la que genera el poder, ese poder político y social. ¿Quiénes producen las armas para cuidar a los narcotraficantes y para mover ese negocio? ¿Quiénes hacen el entramado industrial que permite el lavado de activos? En estos días, ayer o antes de ayer, tomaron uno en Villaconsuelo con una jipeta con $500,000. Dijo la Dirección de Drogas que le estaba persiguiendo porque era un asunto de una inteligencia y la DEA y la que sé yo quién y la que sé yo cuándo, y resultó que la persona está libre, según vi en las redes sociales. Está libre porque me preguntan quién es. Entonces estamos hablando de que que el Chapo Guzmán, y oí a Vincho Castillo, que ahora va a haber personas de aquí y ligados allá. Y, señor, cállese. Señor, cállese. Señor, cállese, que usted forma parte de todo eso. Porque usted tiene los narcotraficantes que a usted le gustan y los narcotraficantes que a usted no le gustan. Y así no podemos hablar de droga. Señor, cállese. Señor, cállese. Que este país lo que necesita es políticos que le digan, que le hablen al país de qué se trata esto. ¿De qué se trata esto? ¿De qué va el tema? El problema de la droga aquí es poder. Es poder. Todo ese dinero que produce la droga, ¿dónde está? En la bóveda de los bancos, porque después que cruzan la puerta de la bóveda de un banco, ya es dinero, ya no es nadie sabe si es dinero sucio o limpio. Es dinero. Es dinero. Pregunten qué pasó en Panamá cuando cayó el general Noriega con bancos dominicanos. ¿O se olvidó el escándalo y la quiebra de bancos dominicanos con el escándalo de Noriega? Todavía quita la muerte de general Buchan, que tiene que ver con Noriega, con la caída de Noriega, la droga de Noriega. Entonces, señores, vamos a pensar que esto no es más que un eslabón más de la cadena. Y no se dejen correr la máquina, como me decían mis compañeros en Puerto Rico en la universidad. No me corre la máquina. No se dejen poner de relajo. No se dejen poner de relajo de los medios de comunicación y de un grupo de políticos charlatanes que han apoyado la droga y tienen que ver con la droga en este país y les digan la droga a todo el que de un partido contrario. No se dejen sorprender. El Chapo Guzmán es uno más. Es uno más de esas facciones de poder que se llama narcotráfico. De ese poder político y social que se llama narcotráfico. Y véanlo así. Y así aprenderán y no se sorprenderán de muchas cosas. Así aprenderán y no se sorprenderán de muchas cosas que pasarán en este país en los próximos 2 o 3 años. Tendrán que pasar, porque Danilo no lo va a poder evitar. Danilo ha hecho lo posible por sortearlo, pero ya en 4, 5, 6 o 7 meses las presiones serán muy grandes y no las podrá evitar. Hay situaciones inevitables en la política con relación al narcotráfico en este país. Hay situaciones inevitables. Y se lo estamos diciendo porque es poder político y social.
Por eso hay bancos aquí guardando dinero del narcotráfico. Y por eso hay grandes empresas importadoras de productos básicos, de medicamentos, de lo que tiene que ver con petróleo, con los combustibles. Hay grandes empresas ligadas a ese desorden que tenemos en Venezuela hoy. Es el centro de la droga de toda Sudamérica hoy. Ya no es Colombia, es Venezuela. Y vendré con Venezuela en el próximo tema. Te lo dije, con Levapen estás como un toro. Levapen te pone bien. Busca tu alegría en la farmacia. Levapen, siempre bien. Pedía el presidente Maduro al presidente Obama un diálogo. O sea, después que el presidente Maduro se dedicó, cuando comenzaron la protesta, a decir que esto estaba el imperio, que estaba Estados Unidos detrás, estaba pidiéndole a los Estados Unidos un diálogo con el presidente Obama. Después que declaró persona no grata a funcionarios de la embajada norteamericana y le dio un plazo para que abandonaran la embajada, quería un diálogo con los Estados Unidos. La respuesta fue contundente y al mismo tiempo muy inteligente. Con quien tiene que hablar el presidente Maduro es con su propia gente, es con Venezuela. Es con Venezuela que el presidente Maduro tenía que hablar. Y acotaron, porque el diálogo con los estados es un asunto muy serio. Así terminó la cita del vocero de la Casa Blanca. Aquí en el país, ese mismo día, se movilizaban los venezolanos en apoyo a los estudiantes que en Venezuela están en las calles pidiendo reformas políticas al Estado venezolano. Porque, ¿cómo es posible? Señores, yo veo lo que está pasando en Venezuela y me remonto a los años 90 en República Dominicana. 88, 90, digamos 86, 85, 90, 92, esos 7, 8 años. Este país quebró la mina de oro de la Rosario. Este país quebró la mina de oro. Y solo estoy mirando a Venezuela. El único país petrolero del mundo con crisis financiera, con crisis de escasez. Un país, señores, la presa de Caroní en Venezuela es una de las presas más grandes de América. Un país con agua por donde quiera es Venezuela, no solo con petróleo, con ríos irrigando a Venezuela por doquier. Venezuela no tiene zona que no se irrigue y Venezuela no produce la comida de su país. Miren hasta dónde llegó el sistema político de Venezuela a colocar a su país. Un país improductivo. Un país improductivo, con tierra por doquier y agua por doquier. Escasez hasta de combustible. Porque en esa politiquería barata, estos dos orates, Chávez y Maduro, decidieron que PDVSA, la empresa venezolana, estaba llena de zánganos y de gusanos. El mote que se le coloca a las personas que no comulgan con esa tendencia cubana que tiene el mundo, ese es un gusano. Eso es la gusanera de Miami. Esa gusanera de Miami, en 50 años, ha producido capitales que no lo ha producido Cuba
en 300 años, que no lo va a producir Cuba con ese esquema en 300 años. Esa gusanera de Miami. Pero así le llaman. Y eso ha hecho Maduro quebrar a Venezuela. ¿Cómo es posible que tú para sacar $200 de tu cuenta, de los tuyos, tú tienes que pedir permiso a Cadivi? Un mamotreto que se ha inventado el señor podrido que gobierna a Venezuela. Y el otro podrido es el de Ecuador. ¿Pero dónde vamos? Viendo a estos venezolanos en este país, movilizándose en la Lincoln, me retraigo al flamante embajador, el indecente embajador venezolano que tenemos en este país, que coge e insulta a Nuria, y no conforme con insultar a una mujer, coge y se lo manda al otro sinvergüenza que está en Ecuador, que trajo a Danilo aquí a presentarlo como un héroe. Danilo presentó a ese sinvergüenza que está en Ecuador como un héroe y como un modelo, cosa que no lo es. Ese sinvergüenza que está como embajador aquí de Venezuela, después de insultar a una mujer, a una periodista, y es una pena que Nuria no tenga un hombre, es una pena que no tenga un hombre, porque yo no me puedo ofrecer porque yo tengo compromisos. Es una pena que Nuria no tenga a un hombre, porque él hubiera tenido que vérsela conmigo, personalmente, porque así que yo soy. El que me ofende una mujer tiene que matarme. Esa vergüenza me lo enseñó mi papá a mí. Entonces, ese bandido que está ahí como embajador, ese bruto, ese torpe embajador que tenemos aquí de Venezuela, que se le rinde pleitesía por el maldito petróleo ese que le da a este país, y porque mantiene a muchos gusanos, muchos parásitos dominicanos, van allá con su jarro a pedirle dinero casi todos los meses. Él tiene una paca ahí para mantenerlo hablando disparate en los medios de comunicación a favor de esa basura que gobierna Venezuela. O sea, coge e insulta a Nuria y no se conforma con eso, se lo manda al otro charlatán que también va en el mismo camino de Maduro en Ecuador. Y nosotros tenemos que soportar eso en este país. No hay autoridad que se haya pronunciado a favor de Nuria Piera. No hay autoridad que lo haya hecho aquí. No hay autoridad que lo haya hecho. Ni lo ha hecho la oficina de prensa de la presidencia, ni lo ha hecho la Cancillería, ni lo ha hecho nadie. Porque lo que hace ese bandido que está como embajador aquí de Venezuela, eso está bien. Él puede insultar a una dominicana y nadie lo manda a donde tiene que mandarlo. Yo voy a decir otra cosa. Nadie lo manda a donde tiene que mandarlo. A ese sinvergüenza que está aquí como embajador, defendiendo un sistema político que no se corresponde ni con el bolivarismo, o sea, no se corresponde con lo que es Simón Bolívar. Solo se corresponde con un dictador y un asesino que está en Cuba, que se llama Fidel Castro. Y es una vergüenza para Venezuela que sean militares cubanos los que estén dirigiendo las operaciones de los militares venezolanos contra los propios venezolanos, porque son los grandes. Que se tenga gente que no entiende la democracia dirigiendo a los militares demócratas, entre comillas, porque nadie es Diosdado Cabello en Venezuela. Porque si fuera Diosdado Cabello el que estuviera como presidente de Venezuela, eso no estuviera sucediendo. Eso no sucedería en Venezuela. Pero es un animal que tenemos, una bestia humana. Y es duro ser un gigante, ser un Godzilla, pero es mucho más duro ver a un Godzilla expresando todas sus fuerzas y moviéndose con todas sus fuerzas en medio de la gente. Porque eso es lo que tenemos en Venezuela, un Godzilla. No le queda menor a Maduro la comparación, es Godzilla. Y aquí tenemos un Godzillita como embajador venezolano.
un Godzilla en miniatura. Eso es lo que tenemos, un Godzilla en miniatura. Quiera Dios que no lo agarre uno de esos indígenas brasileños que son coleccionistas de cabezas. Porque con eso lo que daría bien sería una bola de M. Hagamos una pausa. Te lo dije, con Levapen estás como un toro. Levapen te pone bien. Busca tu alegría en la farmacia. Levapen, siempre bien. Señores, tenemos apagones de 15 horas, más allá de lo que puedan decir de la salida por mantenimiento de la empresa AES. Tenemos apagones de 15 horas en este país, más allá de lo que puedan decir de la empresa AES. Dicen los generadores que nos dan apagones de 15 horas, que se les debe 609 millones de pesos. Dicen los generadores, lo que nos dan apagones de 15 horas, que se le debe 609.3 millones de dólares. Ese es el fraude. Para eso estamos cogiendo dinero prestado, para pagar fraude, para alimentar un fraude. Pero el fraude es mayor cuando usted oye que el flamante administrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales lo que hay que es aumentar la nómina en la CDE. Una empresa que se confiesa que tiene pérdidas de un 30%. O sea que sus pérdidas son de un 30%. Se da el lujo de aumentar la nómina para administrar esas pérdidas. Miren a ver, señores, si a este señor y al presidente Danilo Medina se les puede creer cuando dicen que andan buscando una legalidad para el sistema eléctrico con la ley y con todo lo que están haciendo. Podemos creerle a Rubén Bichara y al presidente Medina que ellos tienen buena fe. Lo podemos creer cuando estamos sufriendo apagones de 15 horas. De 15 horas, pagando tarifa igual de cara, con apagones de 15 horas, recibiendo 9 horas de luz. Y estamos pagando la misma tarifa como si estuviéramos recibiendo 24 horas. Encima de eso, Rubén Bichara dice que que hay pérdidas por 30%. Y esas pérdidas necesitan que se aumente la nómina para administrarla. ¿Cómo se llama eso? Pónganle el nombre ustedes. Encárguense ustedes de ponerle el nombre a eso. Porque Acción Popular se declara insolvente para ponerle el nombre a esto que está haciendo Rubén Bichara en la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales y esas distribuidoras. ¿Cómo le podemos llamar a eso? Si usted, hoy los generadores están diciendo que se le debe 610 millones de dólares por mantenernos apagados con 15 horas de apagones. Ese es un fraude. Que usted esté pagando más y más y más cada mes por apagones y que sea una factura mayor que la administración de la corporación diciendo que tiene pérdida de un 30% en su producción.
lo que haga sea aumentar las nóminas. Si usted tiene pérdidas, reduzca nóminas, reduzca gastos. Eso es lo que aconseja lo elemental en administración. Eso es lo más elemental. Señores, así no podemos administrar el país. Danilo Medina tiene que recuperar la confianza de la gente, más que su popularidad, la confianza de la gente en su administración. Con este señor en la corporación, el presidente perderá más temprano que tarde todo el cariño que la gente le tiene. Lo va a perder. Usaré unos segundos para entrar en el último tema del programa de hoy. Te lo dije, con Levapen estás como un toro. Levapen te pone bien. Busca tu alegría en la farmacia. Levapen, siempre bien. El embajador norteamericano en el país tuvo a bien reunirse con grupos gay la semana pasada y en otra intervención con unos jueces de los Estados Unidos que visitaron el país, dijo que nadie debe ser marginado en este país. Queremos reiterarle al embajador norteamericano en este país que él tiene derecho a reunirse con quien él quiera y donde él quiera en este país. Pero sus pronunciamientos tiene que hacerlo acorde con la realidad. Quienes le dan y verifican esos derechos individuales a los homosexuales, a los gays, a las lesbianas y a los travestis son los heterosexuales. Somos la mayoría heterosexual. Ellos como minoría tienen unos derechos que se lo garantiza el Estado-Nación. Y ese Estado-Nación está constituido por una mayoría que no es homosexual. Y no pueden ni el embajador ni los grupos homosexuales en el país tomar de rehenes a la población heterosexual para sus intereses. Hay derechos individuales de las personas y hay derechos colectivos de la mayoría también. Aquí tenemos un ejemplo de hoy, que salió pequeño en el periódico Diario Libre, pero debió salir en grande, porque es un ejercicio de la mayoría. El Congreso de Uganda acaba de votar una ley contra la homosexualidad. El presidente de Uganda la acaba de promulgar y lo hace constitucionalmente. Trata de tomarlo aquí, esto que está aquí, esto. Ahí está. Ahí está, el presidente de Uganda, firmando y promulgando la ley contra la homosexualidad en Uganda. Eso es el poder, señor embajador. Somos los heterosexuales quienes garantizamos los derechos, quienes damos esos derechos. Porque ningún derecho es real hasta que no encuentra una constitución de un Estado-nación. Para que hayan derechos
individuales para los homosexuales, para las gays y lesbianas, tiene que constituirse un Estado. Y el Estado dominicano no es un Estado homosexual. Entiéndalo, entiéndalo. Nosotros tenemos leyes para ciudadanos, no importa su preferencia sexual. Tenemos leyes. Y si los homosexuales quieren promover reformas políticas, reformas económicas y reformas sociales, tienen que expresarse políticamente para alcanzar esto. Y no solazarse en la falda de un embajador para venir a quererle imponer modos de vida y modos de conducta al poder político en este país. No es en la falda de un embajador que van a conseguir esas prerrogativas o esas reivindicaciones que buscan. Es yendo al Congreso, yendo a las instituciones del poder político y social de este país para reivindicar esto. Así como en Uganda, el poder político y social, con sus órganos operativos, decidió promover una ley contraria a las preferencias, y lo hizo Rusia también. Rusia también lo hizo. Eso es un derecho que tienen los estados. Ese es un derecho que tienen los estados. Y ningún embajador, sea de Estados Unidos, sea de Haití, sea de Cuba, tiene derecho a promover aquí en el país relaciones y funciones que no están acorde con lo que manda la Constitución y la ley en este país. Somos los heterosexuales que le garantizamos a los homosexuales esos derechos individuales que ellos tienen hoy. Ese conjunto de derechos que ellos tienen hoy, los homosexuales, somos los heterosexuales, las mayorías heterosexuales, quienes se la garantizamos a ellos. Lo que pasa que en este país hay gente que donde quiera creen que pueden hollar, hacer un hoyo donde quiera, y ahí van a encontrar un yacimiento de derechos. Los derechos no son propiedades, los derechos son posibilidades. Esos son los derechos, no son propiedades. Y ese es el gran problema que tienen los haitianos también aquí en el país, que creen que los derechos son propiedades. Los derechos son posibilidades y oportunidades que te da el Estado, que te da la sociedad. Y son una creación de la inteligencia humana. Y no hay derecho si no hay un Estado que le dé garantía, que le dé vida a esos derechos. Donde no hay un Estado-nación, no hay derechos. Donde no hay una constitución, donde no hay un poder constituido y un poder constituyente, no hay derechos. Que entiendan eso los gays y las lesbianas y los programas y los medios de comunicación que están promoviendo esta doctrina política en el país. Que lo entiendan. Es el Estado-nación quien garantiza esos derechos, no un medio de comunicación. No Gómez Díaz y todo lo que tiene ahí en su canal 15 y 5. Tampoco es Fernando Hasmún y Alicia Ortega, que van a promover aquí lo que tiene que ver con los derechos homosexuales. Esos derechos hay que promoverlos en el Congreso. Es en el Congreso que tiene que promoverse eso. En el Congreso, con los diputados, senadores y con los partidos políticos, si es que se quiere eso. Y son esas instituciones las que están llamadas a hacer las modificaciones para buscarle soluciones a las demandas, a las reivindicaciones que quieran estos colectivos, sean homosexuales, sean gays o lesbianas o transvestis. Nos veremos mañana en Acción Popular.